Buenos días, mi nombre es Margarita Isabel Asensio Pastor y mi ponencia lleva por título Jubena, una Blancanieves árabe, un estudio de 3 versiones del cuento de tradición oral palestino-jordano, Jubena. A modo de introducción, este se inscribe dentro de la llamada literatura de tradición oral. Hay que recordar que desde la disciplina folclorística se reconoce como cualquier enunciado metafórico de ficción que sobrepasa el alcance del diálogo entre individuos, que es algo que se transmite de generación en generación y que ha sobrevivido en la memoria colectiva de una comunidad, que canta, se cuenta o lo recita. Cada tradición oral tiene en común esas cuestiones, aunque al mismo tiempo lo hace diferente porque en ella deposita su idiosincrasia, tradiciones, costumbres, sentimientos o miedos. Por otro lado, la elección del cuento para el análisis se debe también a su carácter universal y además por una serie de aportaciones que podemos desarrollar desde un aspecto de educación intercultural, en tanto que el cuento de tradición oral está en todas las comunidades, aunque presente sus características específicas, especialmente contextuales. Si a modo de introducción decir que la tradición oral árabe se inscribe dentro de lo que se conoce como la Uruba Arabidad, que es lo más reseñable, en tanto que es una tradición común de todos los países que se reconocen como árabes. No obstante, cada uno de ellos presenta una singularidad. Posiblemente una época fundamental dentro de la tradición oral fue la Nahda o Renacimiento despertar árabe hacia finales del 19 y principios del 20, con la regularización de lo popular y asimismo de las variedades dialectales. Hago mención a ello por la situación diglósica del mundo árabe, de árabe clásico, árabe dialectal, oral, clásico, más centrado en la escritura. El contexto del cuento fue recopilado o recogido del Corpus de Asensio en 2 versiones y una versión tercera en Rabadán, que a su vez lo recogía de otro texto, de otra recopilación del Hadi. Provienen de la región palestino-jordana y los 3 informantes coinciden en ser mayores de 65 años. Dos de ellas mujeres palestinas, una residente en Palestina propiamente dicha, la otra en Amman, en Jordania, mientras que el tercero es de origen transjordano, es decir, de la otra parte del río Jordán, de Jordania, y por tanto esta diferenciación también se hace desde el punto de vista dialectal, puesto que hay 2 variedades sí narradas propiamente en lo que es dialecto palestino, mientras que la otra en transjordano sedentario urbano. Ambas versiones palestinas también sedentarias, una rural, la otra la desconocemos. En el caso de las 3 versiones del cuento que tenemos, no nos vamos a detener porque sería extenso, pero sí decir que al inicio coinciden y nos llevaban a pensar en que era el cuento de tipo Atus 709 Blancanieves, porque la protagonista se presenta blanca, bella, y al mismo tiempo aparece la idea de envidia. Un análisis profundo, sin embargo, de Jubena hace pensar que no es así, que en realidad la versión 1 pertenece a un tipo motivo Atus 711 1, que es el príncipe encuentra una criada en un árbol y se casa con ella, mientras que la versión 2 y 3 sí que pertenece a Atus 533, que es cabeza de caballo parlante, pero también se suele completar con criada sustituye a su señora, a la que se va a casar, novia. Este cuento ya lo encontramos en los hermanos Grimm y se titula La pastora de ocas, también lo encontramos como La pastora de gansos.
Como podemos ver, en las tres versiones existen una serie de motivos comunes, pero luego existen motivos específicos. De los comunes señalar la importancia de la canción, porque le sirve para ser reconocida, el tema del disfraz del cuerpo, el matrimonio, o sea, la heroína que se casa con el príncipe, heroína humilde, luego el tema del blanco y el negro, como que ella, símbolo de pureza, belleza, etcétera, mientras que el negro es todo lo contrario. Si vemos en lo específico la versión 1, vemos el rescate de niña rescatada en el árbol, y también abandono en el árbol alto, mientras que las otras versiones sí que coinciden la idea de heroína, que es suplantada por la criada. Por tanto, también el motivo sirvienta traidora y luego mujer negra traidora. La estructura, si atendemos a la estructura propuesta por Adams, aunque hay modificaciones en internas por la parte de la acción, sobre todo conflicto propiamente y resolución del mismo, sí que coinciden la idea previa de la introducción, el deseo de una madre por tener un hijo y que luego sea blanca, y la situación final, que es el matrimonio con el emir, o en la traducción española también podemos utilizar la palabra príncipe, o en todo caso miembro con una alta jerarquía dentro de una tribu. Las coincidencias, como vemos, por tanto, es la blancura, la ocultación, en este caso con el negro, la presencia de un hombre emir, la envidia de otro personaje femenino, la labor de Juvena en casa de ese emir como pastora, una canción que siempre canta un animalito y que por tanto es la que le va a ayudar a ser descubierta, y el final feliz del matrimonio de Juvena con ese emir de otra tribu. Las discrepancias, como podemos ver, va en función de los tipos de motivos que hemos comentado, en la forma cómo llega al emir es diferente. Una es porque la dejan colgada en una palmera, la otra porque va a un matrimonio. En este caso porque es ella misma la que se va a casar, en otro porque forma parte de un cortejo y cuando llega hay un emir que decide casarse con ella sin ni siquiera conocerla. Por eso también es fácil que pueda el emir terminar casándose con la sirvienta y no con ella, porque en realidad no la conoce, no se han visto. También coincide la idea de negrura, solo que en la versión 1 es la propia Juvena la que se disfraza, la que se tizna de negro, lo que también tiene una significación sexual, ¿no? De ocultación, miedo a que el emir la vea y por tanto quiera sobrepasarse y quede deshonrada a su familia, y por el otro lado lo que hace la esclava negra con ella. Dentro de la versión 2 y 3 también hay una discrepancia que es relativa al tema del viaje, porque en una no se sabe que hacen viaje, pero no se sabe mucho más, mientras que la tercera sí que especifica la duración del viaje, que va en camello, etc. También el elemento mágico, que solo aparece en la versión 3, de protección a la protagonista, y luego el final de la esclava. En la versión 2 sí que se sabe que va a ser castigada, pero no profundiza ni cómo ni nada, mientras que en la versión 3 sí que se especifica que el castigo es por quema en la hoguera. En ambos casos, sobre todo en la versión 3, la esclava entiende que lo ha hecho mal y que merece el castigo. Desde el punto de vista de los paralelos, hemos encontrado varias versiones. Todas ellas se localizan, como dijimos, en Palestina o con informantes palestinos, excepto en la versión, en una de las versiones que hemos analizado, que sí ya introduce también un hablante transjordano, lo que nos hace situarlo en esa zona geográfica palestino-jordana.
Y a modo de cierre o a modo de ideas finales, comentar que efectivamente Juvena se acerca más a, dentro del mundo árabe palestino jordano, lo que conocemos son dos versiones, una que sí es un tipo propiamente dicho, Atu 533, mientras que el otro es un tipo motivo, 711.1, que es un personaje muy conocido en la zona, que no es solo exclusivamente palestino, sino que Asensio demuestra que es también un personaje conocido en Jordania, en la parte transjordana, lo que parece obvio que demuestra la permeabilidad de la zona, pero lo que no parece tan lógico es que no se hayan encontrado versiones en otras zonas, por lo menos las más cercanas, como es Siria o el Líbano. Hay investigadores que lo explican ello por la simplicidad estructural y que los cuentos en esas zonas son mucho más elaborados, pero bueno, no resulta concluyente. Y la autora yo sigo investigando al respecto. Pero hay otros aspectos interesantes que es desde el punto de vista educativo y didáctico, que ya se mencionó en la introducción, y es lo aprovechable que es las aulas. Por un lado, porque nos permite acercarnos a otros contextos culturales, en este caso el árabe, y hacerlo en lengua castellana, porque además nos posibilita implementar la educación desde los parámetros interculturales a poder llevar al aula otras tradiciones orales, y dar a conocer otros personajes, y evidentemente eso incide también en el canon de literatura infantil y juvenil, por lo que puede ser ampliable. Es decir, nos permite poder dar a conocer un contexto diferente, analizar ese contexto y además ver cómo funcionan las similitudes dentro de lo que es la tradición oral. Cualquier cuestión que surja pueden dejarla por escrito y gustosamente les responderé. Ahí tienen mi correo, miasensiop@wal.es.